Buenas noches, amigos, amigas. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este programa de plataforma, este espacio de opinión que nos da el canal TVX. Un espacio que nos permite compartir, que nos permite dialogar, que nos permite encontrarnos desde posiciones diferentes, desde puntos de vista diferentes, desde lugares, desde horarios diferentes. Pero sí, convencidos y convencidas que toda esa diferencia y toda esa diversidad lo que permite es generar la riqueza que nos permite construir un mundo mejor. Porque así como en la naturaleza hay diferentes colores, hay diferentes formas, así también nosotros y nosotras tenemos grandes diferencias. Diferencias en las experiencias de vida, diferencias en la forma que pensamos, diferencias en lo que hemos leído, en lo que hemos consumido, en lo que nos hemos construido, diferencias en cómo hemos aprendido. Pero esas diferencias no son para nada, un motivo de hacernos enemigos o enemigas. Quien así lo vea está en un proceso totalmente equivocado, infructífero más bien, porque no nos lleva a nada bueno, ¿sí? Porque eso también hay que debatirlo. Pero el creer que todos y todas tenemos que pensar igual es más bien un proceso que no nos va a llevar a un camino rico y bonito. Por eso siempre hay que entender nuestras diferencias, hablar desde nuestras diferencias y poner la diversidad en la mesa. Porque es ese banquete de la diversidad en el cual todos y todas podemos comer. Y a partir del cual todos y todas podemos aportar un ladrillito en el construir la casa común. Por eso es bien importante que dialoguemos. Y por eso también es bien importante que todo eso que dialoguemos podamos también tenerlo sustentado. ¿Verdad? Si eso es importante entre nosotros y nosotras, pues es también importante para los gobiernos. Que todo aquello que digan los gobiernos lo puedan sustentar. Y que existan documentos que le permitan a la ciudadanía contrastar, ¿no? Porque muchas veces las redes sociales, los videitos, un tweet, un post, puede decir mucho, ¿no? Pero es bien importante poder contrastar con datos todo eso que se habla. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, sobre todo porque este es el primer lunes de junio. Y como el primer lunes de junio, estamos en esta todavía coyuntura de los 3 años del gobierno, ¿no? ¿Qué ha venido haciendo el gobierno desde que asumió allá en el 1 de junio de 2019, ahora que estamos a junio del 2022, ¿no? Es importante sentarnos, dar una mirada hacia atrás y evaluar qué tal se han venido haciendo las cosas, cómo se han venido avanzando o han habido retrocesos. Y aquí una cosa importante, ¿bajo qué criterios vamos a medir eso? ¿Sí? ¿Verdad? Porque yo puedo establecer los criterios que yo quisiera y entonces llegar a las conclusiones que yo quisiera dar. O poner los criterios que alguien más quiera tener y entonces llegar a las conclusiones que alguien más quiera tener. Pero entonces, para evitarnos ese tipo de cosas, para evitarnos posibles sesgos que se puedan ir creando por los criterios que se tengan desde el inicio, pues voy a hacer algo bien sencillo. Los criterios, la vara con la que vamos a medir las acciones del actual gobierno, van a ser los criterios que el mismo gobierno se impuso. ¿A dónde? En el Plan Cuscatlán. Porque si recordamos, tanto el presidente Bukele en su
campaña presidencial anunció al Plan Cuscatlán como su plan de gobierno. Y en las campañas para diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, cuando se cuestionaba a los diputados y diputadas del Partido Nuevas Ideas cuál era su plataforma legislativa, lo que decían era que iban a ir a apoyar el Plan Cuscatlán. Entonces, si el Plan Cuscatlán es un elemento fundamental para el accionar del gobierno y de los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, pues vamos a retomar al Plan Cuscatlán como la vara para medir lo que se está haciendo en el gobierno. ¿Sí? Me voy a concentrar, sobre todo, en la parte fiscal. Si ustedes entran a revisar o a buscar el Plan Cuscatlán, hay una página web donde ahí se subió todo el Plan Cuscatlán. Si se van a la parte de economía, finanzas e inversión, pues ahí está toda la parte fiscal. Y hay todo un texto que pueden consultarlo en internet, pero al final les deja descargar un documento entero. Entonces, si descargan ese documento, que es lo que yo he hecho para este ejercicio, descargar el documento de lo fiscal, de la política fiscal en el Plan Cuscatlán, al final de todo el documento, ahí hay un resumen de los diagnósticos que hacía su equipo en ese momento, algún par de lineamientos, pero cuando llegamos al final podemos encontrar un cuadrito donde se resumen objetivos, estrategias, impacto poblacional, propuestas de acción y líneas de acción y tiempo del eje programático por cada una de las propuestas que se venían haciendo. Y ojo, lo estoy leyendo porque lo estoy leyendo exactamente del documento, para que no digan que estoy tergiversando cosas. Los voy a estar leyendo tal cual textualmente se dice en el documento. Y entonces ese cuadrito donde están todas las propuestas que se iban a ir retomando, pues ese es el que voy a ir usando para ir haciendo esta evaluación de estos 3 años de gobierno. Tiene varios elementos, varios ejes programáticos, así que vamos a ir retomándolo un poco en orden como lo retoma el Plan Cuscatlán. El eje programático 1, dice, es el de los impuestos. Y en este eje programático de impuestos hay varias líneas de acción. Así que veamos qué líneas de acción tiene. La primera, dice, es el establecimiento de la renta mundial para personas naturales. ¿No? ¿Qué es esto? La renta mundial, ¿qué es? El punto, si nos vamos a ver un poco cómo funcionan las economías globales actualmente, lo que vemos es que hay muchas empresas transnacionales, ¿no? Empresas que tienen una sede en un lugar, pero tienen subsidiarias en diferentes países del mundo. Y entonces, tanto estas empresas como personas pueden estar recibiendo ingresos, ya sea de una subsidiaria en ese país o de alguna sede en otro país, ¿no? Entonces pueden estar recibiendo rentas por un ente fiscal en la misma jurisdicción fiscal, o sea, en el mismo país, o puede estar recibiendo rentas de diferentes lados. Y entonces ahí entra la discusión, ¿a dónde se debe de pagar el impuesto? ¿No? ¿Quién lo reporta? ¿Lo reporta de allá donde sale? Si lo reporta aquí el que entra, y si lo reporta de donde sale, tiene una tasa tributaria diferente a como lo reporta el que entra. Entonces ahí hay toda una discusión, para lo cual ahí se han venido generando mecanismos. Uno de esos es de la renta mundial, ¿no? Que consiste en crear conexiones de información de los estados, ¿no? Para este establecimiento de impuestos en estas transacciones transnacionales. Y hasta este momento, por lo menos en esta línea de acción, haciendo una revisión en los portales del Ministerio de Hacienda
y con una solicitud de acceso por ley de acceso a la información pública, realmente no he podido tener información de cómo va este proceso, si está caminando o no está caminando. No hay ninguna información al respecto, no se dice nada ni en los portales del Ministerio de Hacienda, ni por acceso a la información pública, así que no podemos evaluarlo. El otro es la implementación, y esta es otra línea de acción, otra propuesta, la implementación del impuesto a los flujos de efectivo de empresas. Pues hasta este momento no han habido reformas en términos tributarios, así que esto tampoco se ha ejecutado. Aplicación del impuesto predial y gravamen de tierras agrícolas ociosas. Igual que en el apartado anterior, todavía no han habido ningún tipo de reformas tributarias en el sentido de poner nuevos impuestos y por lo tanto tampoco se ha aplicado esto del impuesto predial y el gravamen de tierras agrícolas ociosas. Es decir, un impuesto a tierras agrícolas ociosas tampoco se ha puesto. Este es bien interesante. Integración de la Ley General de Incentivos Fiscales para la Producción y el Empleo. Para empezar, ¿qué son los incentivos fiscales? Los incentivos fiscales son mecanismos o son medidas donde los estados renuncian a cierta parte de impuestos que deberían de estar recaudando con el propósito de apoyar a un determinado sector, ¿sí? Entonces de repente dicen, bueno, las empresas del sector tal no les vamos a les vamos a perdonar estos impuestos para que puedan impulsar ese sector. Ahí hay una cosa, vea, que hay que ir evaluando. Porque cuando no hay controles en los incentivos fiscales, lo que pasa es que esos incentivos dejan de ser incentivos fiscales para la inversión y se convierten en privilegios fiscales. Es decir, que los estados dejan de percibir esos impuestos ya no para impulsar a cierto sector, sino casi como un favor a determinadas empresas o a determinadas industrias. Y que al final de cuentas terminan convirtiéndose en un freno y un retroceso para la garantía de derechos de la ciudadanía porque le restan recursos al Estado. Actualmente hay cerca de 9 leyes en específico que dan diferentes incentivos fiscales. Y lo que se proponía aquí es bien interesante, es decir, una ley general de incentivos fiscales, que en vez de tener varios cuerpos de ley que dan incentivos, exista uno solo. Bueno, eso también, en lugar de ir a conjuntar todos los incentivos fiscales en una ley, pues lo que se ha venido haciendo, o por lo menos lo que se ha venido anunciando, es que se van a hacer nuevos incentivos fiscales. O, por ejemplo, todo lo que hemos oído de Bitcoin City, donde se van a pagar 0% en impuestos a las ganancias de capital, 0% de impuestos sobre la renta, 0% de impuestos sobre las transacciones empresariales, bueno, y 0% de impuestos en diversos temas, menos en el IVA. Eso significa que lo que hay van, o por lo menos lo que se está anunciando más bien, es abrir otras nuevas leyes de incentivos fiscales, además de las que ya están, en lugar de juntar todos los incentivos fiscales en un solo marco legal. Eso es lo que se planteaba aquí, ¿verdad? Y contrasta mucho con lo que realmente se está haciendo. Y bueno, y aquí sí me quisiera detener un poquito, porque esto de los incentivos fiscales es bien importante. Porque generalmente lo que pasa es que los impuestos que se perdonan son impuestos que recaen a la riqueza, a los grandes ingresos. Y los impuestos que se dejan son los impuestos que recaen a los consumidores, a las familias y a los hogares, ¿no? Por ejemplo, se perdonan los impuestos
a la renta de las grandes empresas en las zonas francas, pero no se le perdona el IVA a la familia de la canasta básica, ¿no? O en el caso de Bitcoin City también, se le perdona o se está anunciando un 0% de impuestos sobre las ganancias de capital, pero sí que se va a pagar el IVA. Entonces ya eso nos va dejando estos pesos, ¿no? A ver, sigamos leyendo. ¿Qué otra propuesta planteaba el plan Cuscatlán? El incremento de la base exenta de renta. Es decir, que aumentar el piso desde cuando se estaría pagando renta, ¿no? Que actualmente hay por los $500, un poquito más de $500, pero hasta ahorita, de nuevo, no se ha hecho ninguna reforma tributaria al respecto y por lo tanto la base exenta de renta sigue siendo la misma que cuando se asumió en 2019. La aprobación del delito por defraudación fiscal en caso de planificación fiscal nociva o agresiva. ¿Qué quiere decir esto? Planificación fiscal nociva o agresiva es cuando las empresas hacen medidas contables con tal de pagar menos impuestos, ¿sí? Y entonces esconden algunos gastos y otros gastos los ponen bajo otros rubros y ingresos los meten escondidos en no sé qué, con tal de poner bajas utilidades y por lo tanto pagar bajos impuestos. Entonces lo que se planteaba aquí era reformar en los códigos para que ese fuera un delito por defraudación fiscal. Hasta el momento tampoco lo hemos visto. Se han visto casos donde el ministro de Hacienda va a la Fiscalía a presentar anuncios, o avisos más bien, avisos a la Fiscalía en términos de evasión fiscal, pero todavía no se ha reformado los códigos. Otra de las medidas que se planteaban en esta línea de impuestos es la creación de un IVA diferenciado, mayor para bienes de lujo y menor o exento para canasta básica, alimentos, medicinas, preparados oficiales, toda la cadena económica hasta la persona consumidora. Es decir, un IVA diferenciado donde la tasa fuera mayor en bienes de lujo y la tasa fuera menor o incluso cero para alimentos básicos. Eso tampoco se ha realizado, ¿no? El IVA sigue siendo el mismo 13% para todos los bienes. Luego tenemos, en otra de las líneas, la eliminación de impuestos que no se justifican en la realidad actual, como el pago de vialidad o impuestos extraordinarios al combustible. Aquí, bueno, el de combustible temporalmente se ha suspendido frente al alza del precio en el barril de petróleo, y el alza del petróleo en los mercados internacionales, y entonces el Estado está dejando de cobrar algunos de los impuestos al combustible. Pero eso tampoco no se ha reformado el Código Tributario para eliminarlo del todo, no, es una suspensión temporal. En el caso de la vialidad, ese sí se sigue manteniendo. Eso no ha habido ninguna reforma al respecto y sigue existiendo tal cual. Luego está la factura electrónica, todo el tema de la factura electrónica. Según esto, para el tercer año de gobierno, la factura electrónica debería estar ya implementada en toda una red de micro, pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, hasta ahorita todavía está en pruebas pilotos con algunas empresas. No hay toda una gran red de micro, pequeñas y medianas empresas que estén ejecutando este tipo de medida, ¿no? De la factura electrónica. Así que también no lo podemos ir viendo todavía. Se hablaba incluso
aquí en otra de las líneas, solicitar la adhesión a la OCDE, la Organización de Países Desarrollados. Incluso esto lo planteaba dentro de los primeros 100 días de gobierno, pero hasta el momento todavía no se ha realizado. Y si lo ha hecho, por lo menos no se ha hecho de manera pública. Hasta aquí vamos a dejar esta primera revisión. Vean que hemos ido todavía en la parte de los impuestos, pero nos queda todavía la segunda parte de este cuadrito que lo vamos a ir revisando en el siguiente programa. Pero es bien importante que vayamos haciendo estos ejercicios siempre, ¿no? Ir viendo, contrastando qué es lo que se dice con lo que realmente se hace. Y aquí, usando los criterios que el mismo Prankust Katran dejó establecidos para el gobierno. Nos vemos en la segunda parte de esta revisión. Buenas noches, amigos. Un gran abrazo.